Ah, bueno, pero porque esa es flaca. Ah, bueno, pero porque esa es rubia. Ah, bueno, pretexto. Entonces, muchísimo sentimiento de inferioridad de mí misma, no me quería como era, de adolescente muchísimos complejos. Fue lágrimas total y decir, qué bueno que lo hice. Que tal vez te parece una boludez, pero... Bueno, una boludez, no sé, me parece precioso. No, no sé bueno, qué pero tiene. digo, o lo vas a cambiar, o sea, loco, salí de ahí de que no te gusta lo que tenés. Si me diagnosticaran algo que sé que en 1 año o en 5 meses me voy a morir, si estoy donde quiero estar. Bienvenidos a un episodio más de Verano Cojinero. Esta vez estamos con Silvana Rabano, que, bueno, es la persona que edita estos vídeos, es nuestra editora, productora, es mi community manager, y quiero saber un poco de ella porque nos conocemos desde hace algún tiempo, pero hay muchas cosas de su historia que no sé. Así que, bueno, gracias por aceptar la invitación, Silvana. Y que no sé si vas a saber. Esto empieza bien, empieza bien. Bueno, ¿de qué has estado hasta los cojines? El 99% sería de mí misma, de Silvana misma, sí. He tenido, te podría contar un montón de cosas, aún sigo en el proceso. Eso es bueno, sí. O sea, no es que te puedo decir, no, porque yo estaba hasta los cojines de mí y lo he superado, no. O sea, sigo en un proceso bastante arduo conmigo misma, pero yo llegué un día a terapia para resumírtelo, diciéndole, yo ya sé lo que me pasa, ya sé cuál es mi problema, ya he buscado en libros, ya he buscado videos, tutores, todo. Digo, sos mi último recurso, me digo a la psicóloga. Necesito que me des las herramientas porque estoy cansada de mí misma. O sea, estoy cansada de mí misma. Y bueno, yo ya venía, como te digo, con un proceso. Todo resultaba ser que yo ya sabía que tenía muchísimos problemas de inferioridad, muchísimo sentimiento de inferioridad de mí misma, no me quería como era, de adolescente muchísimos complejos. Viste que te dije que yo tenía el pelo recogido y para mí era importante estar con el pelo suelto en la entrevista porque es gran parte del proceso que hice aceptar mi cabello como era, que tal vez te parece una boludez. Pero bueno, una boludez, no sé, me parece precioso. Entonces, no sé qué pero tiene. Digo, en mi adolescencia, o sea, que colita, pelo recogido, nunca con el pelo suelto, nunca le dedicaba tiempo a los rulos, porque eso, o sea, hoy hablábamos, ¿no? De que siento que tengo objetivos, que no sé cómo llegar a mis objetivos. Yo siempre estuve tratando de aprender y de ser mejor y de, bueno, a ver, ¿por qué no logro mis objetivos? ¿Qué me está faltando? No me siento capaz. Bueno, ¿por qué no me siento capaz? Todo es un proceso. A veces la gente se piensa que todo es automático y creo que a veces está bien aceptar esto. Entonces, por ejemplo, con el cabello, aceptación con el cabello. Me vino muy bien una amiga que ella tenía el pelo súper lacio y tenía una de sus hijas con el pelo con rizos. Entonces ella me iba pasando tips y me decía, mira Sil, esta chica enseña muy bien. Mira Sil, no tenés que peinártelo. Mira Sil, tenés que lavártelo así, así. O sea, me llevó tiempo entenderlo, ver cómo era. Claro, las chicas con pelo lacio, las peluqueras te hacen cortes que no te van con los rulos. Es un camino largo, pero una vez que hice ese camino y lo acepté, tuve una marca en Argentina de blend para mate, de blanchear, que una chica una vez me hace un comentario y me dice, blanchear no sería blanchear sin tus rulos. Me hace ese comentario. Y yo quedé después, porque recién no había pasado por todo este proceso de los rulos, de aprender a cuidarlos, a lucirlos, a que me guste mi rostro un poco más con el pelo suelto. Y dije, esa frase, mira, me quedó. O sea, yo digo, qué bien, ¿no? Estoy contenta porque ahora la gente me asocia con mi cabello, con lo que soy. De adolescente, que la nariz, que el cuerpo, siempre comparándome con las demás. Yo era siempre fea, siempre era peor, nunca era popular. O sea, me he castigado un montón. En mi adolescencia he sufrido un montón, me he castigado un montón. Siempre, obviamente, el chico que me gustaba jamás gustaba de mí. Hasta parece que los elegía a propósito, ¿no? A ver cuál no va a gustar nunca de mí, me va a gustar ese chico. Entonces eso me ayudaba esto, ¿no? De este sentimiento de inferioridad terrible que tenía. Por eso te digo que fue todo un proceso. Después ese proceso se interrumpe o se pone en pausa cuando soy mamá. Tú córtame, porque yo pongo play y no paro. Me encanta. O si me querés interrumpir con preguntas.
No, el problema es cuando tienes un entrevistado que no habla y No, hay no, que estirar. conmigo se va a terminar la batería de todos los equipos y yo voy a seguir hablando. No, vas bien, No, vas bien. muy Cuando bien. fuiste mamá. Ahí es como que es un quiebre de decir, me salí de mí, o sea, ya no era yo la importante y puse el foco 100% en mis hijos. Entonces, no es que sané mis complejos, pero sí pasaron a un total segundo plano. Okay. Entonces sí, seguía con el pelo atado, no me importaba. Total, lo importante eran mis hijos. Nadie me miraba a mí, como decía yo, lo importante era ellos. Primero Colin, después Daphne. Pero claro, cuando ellos empiezan a crecer, yo siempre emprendedora, ¿no? Y en el emprendimiento a veces uno empieza como a compararse con tus competidores y ahí empieza un poquito más esto de que uno quiere ser más profesional. Bueno, tengo que estar bien, tengo que verme bien. Y yo, claro, nunca lograba eso de verme bien. Ah, bueno, pero porque esa es flaca. Ah, bueno, pero porque esa es rubia. Ah, bueno, pretexto. Entonces, nada, ese proceso que yo dije, bueno, me tengo que aceptar como soy y quererme. Porque si no me quiero yo, no me va a querer nadie, no me va a valorar nadie. Primero, la nariz era complicado, ¿no? Cambiarla la nariz ya era complicado, pero ya dije, una cosa llevó a la otra. El cabello, por ejemplo, también me disimula. Ahora ya ni me molesta la nariz. Mirá lo que llegué. Sí, pero sí. de chica, una foto de perfil mía, yo me sentía, no sé. Pero ahora ni me molesta, es más, hasta me tomo fotos de perfil y no me molesta. Por eso digo, eso mágico, ¿no? Que sucede cuando uno mismo hace el proceso de aceptarse como uno es. Pero a veces cometemos el error de querer que los otros nos acepten. Y cuando el otro nos acepta, nos sentimos aceptados, pero no tiene que ser así. Porque cuando esa otra persona, sea quien sea, una amiga, tu pareja, tus padres mismos o lo que sea, por algún motivo algo tuyo no les gustó, que se te va todo el carajo. O sea, uno tiene que aceptarse uno. Y eso es lo que a mí más me costó. Te lo puedo asegurar. Ese fue hasta los cojines de muchísimos años, mucha terapia, de quererme, aceptarme como soy, de ver cuáles eran las cosas negativas. Y otra cosa, que yo también se lo enseño mucho a amigas emprendedoras, que no se animan a salir en cámara por esto de que nos aceptan también muchas veces, no les gusta su voz, bueno, cada uno tiene su locura, ¿no? Sí. Si hay algo que no te gusta, por ejemplo, si yo no me hubiese amigado con mis pelos, tengo dos opciones. O me hago la queratina y lo tengo lacio, o acepto el pelo que tengo. No me gusta el color, o me tiño de rubia, o acepto el pelo que tengo. Entonces, a eso voy. O sea, ¿no te gusta? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a aceptar y que te guste, o lo vas a cambiar? O sea, loco, salí de ahí de que no te gusta lo que tenés. Eso un poco fue mi conversación conmigo misma, largas charlas con el espejo, ¿no? Antes de que existiera ChatGPT. Antes era el espejo, ¿no? Ya cuando el espejo no me daba respuesta, bueno, tenía que ir por otro camino, pero muchas charlas conmigo misma. Hay algo también que eso sí fue lo que cambié estéticamente. Me hice una operación. ¿No? Yo tenía de chica también los colmillos, los dos levantados. O sea, no tenía espacio para que baje, entonces tenía dos agujeros ahí, los colmillos levantados. Después bajó uno por algún movimiento solo que hizo la boca y el otro me quedó alto. Entonces, claro, yo soy una mujer de sonrisa fácil, sin embargo, no me gustaban mis fotos. Claro. Y eso sí, lo decidí cambiar. Ya de grande, ya era mamá, o sea, Daphne era chiquitita y Nico me incentivó mucho porque él sabía que era algo que a mí me dolía mucho y que de chica había siempre querido tener ortodoncia y no se podía, en la familia no se había podido gastar en eso. Entonces, nada, tampoco es que podíamos, porque estábamos construyendo la casa y todo, pero una amiga se pone ortodoncias con un ortodoncista que le había dado la ortodoncia en 100% cuotas, ni siquiera había tenido que hacer una entrega. Los 2 años, 3 años que vos tuvieras que tener los aparatos puestos, los ibas pagando mes a mes. Y bueno, averiguamos, lo charlamos, estaba lejos de la ciudad donde yo vivía, pero bueno, decíamos, ¿cada cuánto son las visitas? Y en el caso de ustedes que no son de acá, se las puedo hacer cada 2 meses o un mes por medio, para durar más el tratamiento, pero perfecto. Y entonces 3 años con ortodoncia, que si puedo les busco una foto y les pongo cómo era mi sonrisa antes, que tengo con los chicos, con Colin o con Daphne, tengo varias fotos, y eso cuando
el día que me sacaron las ortodoncias, que fue antes de venir a España, unos meses antes de venirme a España, que justamente el señor me las quería dejar más, pero le digo, es que me voy. Le digo, me voy a Argentina, así que yo tengo que ir con la sonrisa, ya está, claro. Dame lo que quieras, le digo, pero... Y cuando me miro en el espejo ya sin ortodoncia y con mi sonrisa, fue lágrimas total y decir, qué bueno que lo hice. O sea, qué bueno que lo hice. Fueron 3 años, me encantaba verme con ortodoncia, no tenía problema. Y digo que un poco incentivar eso, ¿no? A la gente. Por ejemplo, hoy, como te digo, sigo en este proceso, ¿no? Sí. Mi cuerpo, mi panza, siempre. Estoy hasta los cojines de mi panza, pero no me tomo en serio esto de las acciones que tengo que tomar claro. Para dejar de tener tripa, dejar de tener panza. Entonces, no te quejes. O sea, Silvana, no te quejes de tu panza porque ya sabes lo que tenés que hacer. O cerrás un poco la boca o movés más. Y que pasa que acá en España hay tantas cosas ricas encima que se complica. Pero eso a nivel estético, a nivel de lo que se ve. Pero también a nivel personal, es que una cosa va llevando a la otra. El no aceptarte como sos es el no aprender, no poder decir que no a nada. Y eso a nivel profesional me ha llevado a trabajar casi gratis, y lo hemos charlado la otra vez. En Argentina era peor todavía porque allá es como que la gente se aprovecha un poco más, ¿no? Del boludo, del buenudo. Sí. Bueno, ni hay que te voy a advertir ni nada que estás barata. Sí, el otro me cobra 5 veces más, no importa. Y bueno, entonces esto es una cadena, porque yo tampoco sentía que lo estaba haciendo bien, porque no era valorado, porque no me lo pagaban bien, porque el otro cobraba más y yo cobraba menos, y porque yo no ponía los precios más altos, pero bueno, yo pensaba que era automático, ¿viste? Claro, él trabaja igual que yo y cobra más, ¿por qué? Es todo un proceso. Yo creo que a mí me cansó eso, ¿no? El sentirme usada, el sentirme no querida por mí, y eso me fue llevando a un montón de problemas profesionales, de no trabajar sin sentir que realmente juntaba dinero por mes. Entonces aprender a poner límites, aprender a decir que no, hasta incluso las personas más cercanas, familias, o sea, no. Es lo más complicado, con la gente más cercana es lo más difícil. Claro. Con la gente más cercana es... Pues me van a dejar de querer. Sí. Bueno, a mí de hecho, por ejemplo, con mi papá, que tenemos algunas cositas, somos muy parecidos a veces, en este espíritu emprendedor, de trabajo, de salir adelante, y bueno, pero también en algunas otras cosas también, entonces por ahí uno puede llegar a chocar. Lo que me pasa con ellos es que por ahí poner límites también, yo ya sé cómo es él, o sea, si no le gusta algo te deja hablar directamente. Que si fuera yo ya sé que después en unos meses se le pasa y todo, pero están mis hijos, están sus nietos detrás. Claro. Entonces ya las decisiones a veces o el comportamiento que uno tiene que evaluar un montón de cosas. Claro. Pero mi papá, por protegerte, o sea, yo sé que lo hace porque le da miedo ciertas decisiones que uno pueda llegar a tomar, como por ejemplo venirme a España y todo, o antes que yo quería comprar, él me había recomendado, teníamos un dinero, y él decía que era mejor negocio, por ejemplo, comprar una casa ya hecha. Sí. No comprar el terreno y construir. Y yo me había puesto que quería comprar el terreno y construir. Bueno, eso fue una discusión bastante importante. Pero bueno, eso también, ¿no? Es que después mi papá estaba feliz por la casa que había construido, pero llevó meses. Y ahí voy en que uno tiene que estar seguro de lo que uno quiere, porque también las personas que están detrás, sea tu familia, tus amigos, tus hijos, si te ven convencido, pues capaz que te dices, está loco, pero te ven convencido y realmente vos estás trabajando todos los días para lograr tus objetivos, aunque parezca que... Y aunque te equivoques, porque capaz que es una mala decisión, pero loco, yo me lo propuse y lo llevé a cabo, yo creo que lo terminan aceptando y hasta a veces te termina aplaudiendo, pero ese momento, ¿no?, de enfrentarte a las personas con ese miedo de, che, tengo esta idea, voy a hacer esto, me voy a dedicar al otro, voy a hacer tal cosa... pero bueno, yo antes, como te digo, muchos años atrás, como no me quería y no estaba segura de mí misma, capaz que si mi papá me decía, no es una buena idea, tenés razón, no. Y capaz que me quedaba con ese deseo interno de decir, yo quería comprar el terreno y construir la casa. Claro. Y así con un montón de cosas. ¿Cómo voy?
Wow, vas con mucha cosa. Mira, me voy a poner las gafas porque me está dando el resol aquí en Troncedo. Nos acaban de caer 4 gotitas Sí. mientras empezamos a hablar. No Ahora sé si la habrán humedad. oído o no. ¿Y qué tal? ¿Me veo bien con gafas? Si os gusta, Sí. suscribiros al canal, que vamos a tener muchas entrevistas así como esta. No siempre saldrá Silvana en cámara, aunque ya veis que da bien en cámara y sabe hablar. Es una youtuber conocida. Por cierto, ¿tu canal de YouTube? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es? Silvana Rabano, con V, como dicen aquí en Es. España, sí, sí. Va un poquito diferente, voy hablando con emprendedores, conociendo mucho el territorio y tal, los pueblitos, Troncedo, hay una entrevista aquí mismo Sí, también, sí, sí. efectivamente. Pues nada, eso, suscribiros a este canal y al suyo, a los dos. Dos por el precio de uno, el mismo Claro, precio. el mismo precio, gratis, gratis. A ver, has estado hasta los cojines de muchas cosas. Hay una cosa, quiero irme atrás, porque la comentaste y no te quise interrumpir en el momento, dije ya se lo preguntaré después. Claro, es que a ti te gustaban chicos que luego tú no les gustabas a ellos y parece que lo hacías adrede, y todo eso se te pasó cuando fuiste mamá, pero conociste a un chico para ser mamá, ¿no? ¿O fuiste tú sí, sola? sí. Entonces, quizá no te estabas fijando en lo que sí era positivo, porque claro, me fijo y le doy mucho valor a cuando me gusta a uno y yo no le gusto, pero cuando sí le gusto a uno y de hecho pues tengo una relación con él y tengo hijos con él, eso ni lo mencionaste. No lo mencioné porque, claro, te estaba hablando de lo que yo estaba talo cojín y te lo puse como ejemplo. En ese proceso de aceptación, en ese proceso de quererme un poquito más, en ese proceso aparece Nico, obviamente. También tuvo que escuchar varias cosas. Y empezamos siendo amigos, ¿no? Con una linda amistad. Y eso creo que fue también lo que me gustó o me dio tranquilidad en la relación con él, que empezamos siendo amigos. O sea, no empezó siendo un chico que le gustara, sino que empezó como una hermosa amistad. Nos fuimos conociendo, teníamos muchas cosas en común. Yo creo que igual siempre, ¿no? Uno encaja o se atrae, ¿no? Con las personas que uno la atrae, obviamente, por algún motivo. Sí. Pero bueno, empezó una muy linda amistad, teníamos muchas cosas en común. Y bueno, también él me daba esa tranquilidad a mí. O sea, me hacía sentir bien como yo era. O sea, yo no me sentía ni fea, ni menos, ni... O sea, no tenía esa presión, por así decirlo, ¿no? Que por ahí me pasaba con otras personas, con otros chicos, así de decir, ay, no, nunca se va a fijar en mí. Como con él nació naturalmente. Y fue mutuo también. Entonces, un poco, sí, de ahí... pero yo ya estaba en este proceso. Ya había tenido un par de desilusiones, ya había tenido un noviazgo fallido. Ya me había puesto muy exigente con los hombres. Sí. Después de ese noviazgo fallido, que el noviazgo fallido, digo yo, porque duró 1 año y medio, aprendí bastantes cosas con ese primer novio que tuve, pero lo que más aprendí es que en parte terminamos siendo novios porque yo no me sentía querida. Entonces, cuando llega un chico que se fija en mí, que fue, ¿no es cierto?, mi primer novio, yo no lo podía creer. Y si bien sí, obvio me gustaba, porque si no, no hubiese estado con él, pero como que, claro, fue eso, ¿no? Y después yo haciendo razonamiento de más grande, Sí. yo digo, claro, es que todo es una consecuencia. O sea, si yo hubiese estado más segura de mí misma, tal vez no hubiese estado con ese chico. O sea, claramente era una mentalidad de escasez, ¿no? De si a este le gusto y como no va a haber más, pues Ya voy está, por él y ya. Sí, es más, lo que me costó romper esa relación, Claro. no te das una idea, porque tenía ese miedo de no volver a encontrar a una persona. Es más, ya había decidido en mi vida quedarme sola. ¿Con cuántos años? 18 años, o sea, yo recién estaba empezando la universidad y yo ya había decretado y bueno, listo, me quedaré sola. O sea, imagínate lo que me quería, ¿no? Si a los 18 no he conseguido parejas, que ya es imposible. Ya es imposible. No, terrible. Por eso yo por ahí mirando atrás y todo, a veces digo, hace un montón que no me acordaba de esas cosas o que no charlaba de esas cosas, pero cuando... Después con Nico, mi pareja, mi esposo, el papá de mis hijos y todo, que también con él lo que me pasó el tema de los celos, que también era una parte de mí que me costó horrores terminar de curar, por así decirlo, de dominar, o sea, de dominar mi mente, dominar mis miedos. Porque eras tú la que tenía celos, la que Sí, sentía celos. Sí, mucho. Ajá. Por eso te digo que fue como lo que más me costó tal vez sanar, por así decirlo, no sé cómo arreglar, no sé cómo sería la palabra, Bueno, no sé, de este sanar. proceso, Sí. de hasta los cojines de mí misma, de esta inseguridad que yo siempre tuve. Creo que los celos eran parte de esa inseguridad mía, ¿no?
porque al fin y al cabo, como me decía, que ahí llegué a la psicóloga, ¿no? ¿Por qué? Porque yo, obviamente le hacía daño a él, pero también le decía, pero vos no te das cuenta que la que más está sufriendo acá soy yo. O sea, no te das una idea de lo que a mí me encantaría no celarte más. O Claro, sea, claro. no te das una idea. Ni si hubiera un botón que yo pudiera apretar en mí, que vos te vayas a una reunión con ex compañeros de la escuela y todo, y yo estar tranquila en mi casa y feliz porque podés ir a esa reunión, pero es que lo haría. O sea, si hubiera un botón, una forma mágica de hacerlo, lo haría. Claro, o sea, por eso te digo que es todo un proceso que yo fui viviendo, que sigo en el proceso, porque Sí. sigo, que hay cosas a veces que son más Creo que difíciles dijiste de que sanar. llegaste a terapia con la psicóloga por este motivo. Claro, o sea, por eso no es que yo con Nico ya había sanado todo, pero a veces en pareja descubrís otras cosas que no sabías que tenías. Claro. Cuando ya, ni hablar, ya convivís con una persona, tenés hijos y todo, como te digo, a veces los primeros años todos los hijos, la atención en ellos, cuando van creciendo y empieza, bueno, voy a empezar a salir con mis amigos, voy a empezar yo también a verme con mis amigas y todo, y claro, igual los primeros años éramos los dos celosos, los primeros años, era como una guerra de ver quién era más celoso. Y cuando nos acordamos ahora de grande decimos, Dios mío, no hicimos nada. Por esa boludez de ser tan celosos del uno del otro, Sí. es que estábamos encerrados nosotros mismos todo el día y capaz que ni siquiera salíamos a pasear. Realmente, bueno, por suerte él lo cambió súper rápido, ¿no? No sé, él sí como que tuvo un botón. Él sí encontró el botón de ya Él dejó sí de ser encontró celoso. el botón, dejó de ser celoso. Igual yo creo que soy una chica, qué sé yo charlo con vos, lo cuento. Pero era también parte de mi inseguridad, creo, ¿no? Y que quería como que él haga lo mismo conmigo y él es totalmente callado, reservado y no lograba eso. Entonces a mí también un poco eso yo decía, es que vos no me das tranquilidad porque no me contás nada, decía yo. Y por ahí me entero por otras personas, sí, estuve charlando con Nico. Yo, no me dijo nada, ¿por qué no me dijo que había charlado con vos? Porque él tal vez no le daba importancia a esa conversación. Yo sí, yo como que toda conversación con el sexo opuesto me la tenés que compartir, ¿viste? Como que... No, sí, fui muy tarada. Yo digo, pobre la paciencia que me ha tenido y me sigue teniendo, digo. ¿Cómo fue esa terapia? ¿Cómo fue el trabajo que hiciste? En el momento en el que te das cuenta de todo, porque claro, lo primero es darse cuenta de lo que te está pasando. Sí, que pero yo siempre lo supe igual, ¿eh? Lo que pasa es que a veces lo sabemos, pero nos hacemos los boludos, ¿no? O sea, yo Sí. también sabía mi orientación sexual, pero me la escondía a mí mismo. Entonces, sí, lo sabía, pero era como, me lo niego. Sí. Vale, pero entonces tomas conciencia, te lo pones delante, vale, esto es lo que hay, a partir de ahí el siguiente paso. Y esto lo digo y te lo pregunto porque muchas veces en formaciones en SINEC le digo a la gente, a veces cuando descubres lo que te pasa, te pones una etiqueta y ya tienes una excusa para seguir siendo así, Claro. porque es que soy así. Es Aguantatela. que claro, tengo este eneatipo o tengo el ascendente en no sé dónde, o es que me han dicho soy TDAH, entonces ya está, y es como, tengo la etiqueta, tengo la excusa. O bien la alternativa es, vale, una vez que veo lo que hay, entonces ahora tomo acción para romper algo de lo que me está frenando. Entiendo que hiciste lo segundo. Sí. No, yo, como te digo, los primeros años de mamá era como que tal vez quedaron todos los problemas en un segundo plano. Claro, escondidos, ¿no? Y ya. Después cuando empezaron a salir a la luz, qué sé yo, tal vez por alguna reunión de excompañeros, no lo sé, o por alguna compañera de trabajo, no lo sé la verdad bien, pero siempre supe que estaba ahí. O sea, es más, muchas cosas me callaba y me las lloraba internamente para no romperle la bola cada rato porque tenía miedo que me mandara a la mierda, o sea, decir, está pesada, porque yo sabía que eran cosas sin fundamento. Claro. ¿Me entendés? Era como saber que lo que estoy pensando en mi cabeza no existe, pero ese miedo a que en algún momento él diga, esa compañera de trabajo me gusta más que mi mujer, ese era mi miedo mayor, ¿no? Sí. Por eso yo no quería que ni tuviera una compañera de trabajo, o sea, esa era la solución para mí. Cuando llego a la terapia... Me encanta porque te ríes tú sola, ahora ha pasado el tiempo, ¿no? Bueno... Y claro, y le digo a la terapista, le escupo todo así. Lo que pasa es que, claro, no era muy barata, entonces como que tampoco quería que me demorara tantas sesiones. Entonces le escupo así toda mi vida y todo, y lo que yo pensaba y lo que ya había estudiado y lo que ya había relacionado, y que mi infancia y que la sobreprotección, un padre muy exigente y esto y lo otro. Y yo le había contado todo ya.
Y claro, y ella me dice, claro, bueno, la solución sería borrar a todas las mujeres del mundo, que estés vos con tu marido y todos los otros hombres, dice, pero esa sería la solución, ¿no? Le digo, la verdad que sí, hoy sí. Pero bueno, Entonces te daría miedo que se volviera puto. Bueno, a ver si le también, gusta ¿no? al otro lado y entonces la liamos Ahí igual. de última ya no tenía yo la culpa. Que se mueran todos, solo él y yo, Adán y Eva. Claro, y ya claro, no hay... ella me decía que no, era un mundo imposible. Entonces le digo, bueno, claro, lo que pasa es que estoy harta, yo ya sé que el problema, o sea, ¿a qué voy con esto? Que a él le gusta otra mujer en algún momento, yo tengo que entender que puede llegar a ser así. O sea, Porque además es perfectamente natural. no es la película con final feliz, por así decirlo, pero, y siempre se lo he pedido, le digo, yo lo único que te pido es que si en algún momento te gusta otra mujer, que por más que me duela, me larga a llorar o lo que sea, que me lo cuentes. O sea, no te quedes conmigo. O sea, si yo ya no te gusto algún día y ya no hay posibilidades, me lo contás y ya está. O sea, siempre le pedí eso, porque Sí. es lo que yo haría también. Me parece totalmente ilógico estar con una persona que ya no sentís, ¿no? Y que no compartís. ¿Por qué? Porque te casaste un día y tenés que terminar Sí, así. para toda la vida. Para toda la vida, sí, obviamente. Uno se casa con el deseo para toda la vida, pero a veces las cosas pueden cambiar. Pero no como una condena. No como una Porque antes condena, era una sino condena, como una era- elección, claro. Era para siempre porque lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. Entonces, Claro. si estás contento, bien, y si no, te jodes. Y yo me casé por civil y por iglesia, sí que me lo dijeron 2 veces. Te Pero lo dijeron 2 veces. sí, Ok. me lo recordaron. Pero algo que me sorprendió muchísimo, muchísimo, es cómo después de varios días de terapia, ¿no? con ella me ayudó a descubrir, porque no sé cómo se llama, a mí me preguntaban qué tipo de terapia hiciste, yo la verdad que no sé bien el nombre, pero no sabía que había distintos tipos de terapia. Sí, claro. Entonces sí, una amiga me preguntaba, ¿te hipnotizó en algún momento? No, que yo sepa, que yo me acuerde, no. ¿Cómo es que otra me dijo? Bueno, vos debes saber más de esto. Bueno, la más rápida es la cognitivo-conductual, que se parece mucho al coaching, que es descubrir cómo piensas y entonces rebatir ese pensamiento y tomar una acción diferente. Eso es como lo más rápido. La psicoterapia es la que se va muy al pasado y Bueno, suele ser muy larga. Ella se ha ido al pasado. Sí, no pero mucho, esa suele se ha durar ido al años, pasado, la terapia. pero me hacía hablar a mí. Sí, claro. Y encima, a veces yo me pisaba sola, como digo yo, con las palabras. ¿Por qué has dicho que está mal lo que sentiste? Y yo, la puta madre, ¿ahora qué le digo? Yo, ¿cómo salgo de esta? No, me hacía pensar muchísimo y me enseñó a pensar. Claro. Me enseñó también que a veces uno se castiga solo, ¿no? Con lo que piensa, con lo que dice, con lo que hace, y que a veces eso tampoco nos ayuda. O sea, ya está. Pensaste y sentiste eso no puede estar mal, porque lo sentiste, o sea, es un sentimiento. Sentiste celos, pero ella me ayudó mucho a interpretarme y a analizarme a mí misma. Entonces ella me dijo, cuando vos sientas celos, analiza, ¿qué es lo que sentís? ¿Cuál es el segundo sentimiento que se te viene? ¿Miedo? ¿Angustia? Entonces me llevó por ese lado, de que yo Claro. analizara un poco, porque claro, ya quería que yo entendiera por qué viene ese celo. Y me acuerdo que en varios ejemplos que yo le daba, una chica que me hacía poner celosa ni siquiera era de la vida real. Era una chica que él escuchaba en un podcast. Wow. ¡Wow! Pero ahí descubrimos algo súper potente. Ella me llevó al pasado, me hizo saber cómo se conocieron ustedes. Y le digo yo, en un campamento juvenil, yo estaba de líder, o sea, no de líder, pero ayudando a los líderes en la organización. Y él era uno de nuestros no sueños, pero objetivos, porque en realidad el objetivo de ese campamento de la iglesia era traer gente nueva. O sea, abrirnos a la comunidad, porque si no por ahí lo que siempre decíamos que la iglesia era muy cerrada y le costaba mucho llegar a gente nueva. Entonces Sí. se había hecho ese campamento juvenil para que los chicos invitaran amigos. No estábamos muy contentos con la cantidad que se había podido lograr, porque eran solo 5 personas que no iban a la iglesia que habíamos logrado que vayan al campamento. Sí. Pero bueno, yo decía, digo, ¿de qué nos sirve que vengan 100 si después de esos 100 ninguno se queda en la iglesia?
que si vienen 5 y los 5 después siguen viniendo a los encuentros, a juntarse con nosotros, que hayan salido tal vez de algo feo o no, o se sentían solos y ahora no, o sea, con eso ya está, ¿no? Y bueno, él era uno de los amigos de una de las chicas, eran creo que compañeros de la universidad en ese momento, con la chica que lo invitó. Y me acuerdo que yo esa noche no dormí porque él no fue con nosotros desde Santa Fe a Córdoba, íbamos, no ahí en Argentina, íbamos a otra ciudad, sino que él llegaba a la madrugada porque había tenido que trabajar. Entonces, en vez de estar pendiente de la amiga que lo invitó a su llegada, ella se durmió todo y la que estaba pendiente del horario había sido yo. Entonces, claro, lo mando al que tenía coche al otro día y le digo que a las 4 hay que buscarlo a Nicolás, el chico que viene de Santa Fe, que es invitado de fulana, que qué sé yo, que qué sé cuánto, todo bueno. Y estaba pendiente. Y así nos... Claro, él me dice, yo me acuerdo que vos apareciste así, en la puerta. Él dice que se acuerda de ese primer momento. Dice, apareciste por la puerta, pero estabas como con 1000 cosas en la cabeza. Ah, llegaste bien, qué sé yo, como que lo saludé y seguí en la mía, claro. Ese campamento fue una locura para mí, porque estaba a cargo de muchas cosas. Sí. Entonces creo que ni pude hablar con él en el campamento, pero sí lo conocí porque obviamente yo estaba pendiente, como te digo. Sabía quién era, sabía que era un invitado, que la pasara bien, que no le faltara nada, que esté cómodo, ver lo que estaba integrado, qué sé yo. Y después la misión mayor, que es de la que todos se olvidan, que era después invitarlo a ir a nuestras reuniones de jóvenes. Claro. Y bueno, por eso también me acerqué a él a hablar, a ver qué música le gustaba, y ahí empezamos a tener estos temas en común, ¿no? Que a él le gustaba la música de los 80 también, nos intercambiábamos CDs con música y cosas así. Así empezó como la amistad muy, muy bonita. Pero claro, cuando yo le cuento todo esto a la psicóloga, ella relaciona ese momento de cómo estaba yo cuando él me conoció a la chica que me estaba poniendo celosa, que yo ahí como que claro le decía a ella, esto ya no lo entiendo yo porque ni siquiera sé qué es, o sea, tendría que ser súper un milagro que se conocieran en la vida real y que pasara algo, o sea, que no sé ni siquiera por qué me está poniendo celosa esta mujer. Por eso yo también le decía a ella, ¿no? O sea, que me había dado cuenta que estaba hasta los cojines. Y digo, esto ya no puede ser, o sea, que me ponga celosa como de una actriz, por así decirlo, y digo, ya no tiene sentido. Me pongo celosa de Julia Roberts, pero si no la va a conocer. Claro, entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Ajá. Y bueno, entonces ella ahí descubrió que tal vez yo había dejado de ser yo, por ser mamá, por ser esposa, y ella me llevó a hacer esa reflexión. Entonces me dice, en realidad, vos la celás vos, tal vez, a esa chica, por lo que está construyendo, por lo que está haciendo. No porque en el fondo a él le llame la atención. O sí, ¿por qué? ¿Por qué le llamaste vos la atención a él? Claro. ¿Qué le gustó a él de vos? Vos estabas súper ocupada, hiperactiva, haciendo lo que te gusta, no fijándote en tener novio, no. Yo la verdad, como te digo, ya estaba en modo que no iba a tener novio. O sea, yo lo conocí a él ya habiéndome prometido a mí mismo que no quería sufrir por hombres. O sea, entonces así llegó él. Entonces yo, por eso como con desconfianza, ¿no? Empezó la amistad y yo diciendo dentro mío, bueno, bien, vamos a valorar la amistad, pero no te enredes. O sea, así. Porque si no, tampoco quería que se me terminara la amistad, porque viste que también es una cagada cuando tenés una linda amistad y uno de los dos y el otro no, y se te rompe la amistad. Sí. Y también ese era nuestro, y después cuando lo charlamos era un miedo mutuo, por eso ninguno de los dos tomaba el primer paso, ni avanzaba en la amistad, porque a él le pasaba lo mismo, él se sentía muy cómodo conmigo, éramos muy amigos, pero no quería, claro, dice, yo prefería que siguiéramos como amigos antes tú, no de que y después no me hablaras más. Así que bueno, fue muy difícil hacernos novios, digamos, de esa amistad, pero bueno, sucedió. Entonces, claro, la señora me hizo pensar y me preguntaba hasta que llegamos a esa conclusión. Entonces ahí me propuse, dije, bueno, basta, está bien, soy mamá, y me había dado cuenta que, mirá cómo son las cosas, ¿no? ¿Viste? Yo te dije que siempre fui emprendedora. Sí. Yo en el 2006, cuando lo conozco a él, empezaba mi primer emprendimiento serio. Yo había vendido un coche, estaba todavía terminando, o sea, no había terminado todavía la licenciatura, la carrera, estaba ya en el último año, por así decirlo, pero ya en Argentina se te empieza a estirar y no terminas más, y bueno, los profesores muy, muy burocrática la universidad pública. Entonces yo
vendo un coche y me compro unas máquinas y empiezo mi estudio de diseño. Él también un poco me conoce así, ¿no? Me conoce Sí. en el campamento, me conoce emprendedora. Después cuando yo soy mamá y ya Colin tenía más o menos 3 años, sí, Colin tenía 3 años y nace Daphne, ¿no? En ese momento mi emprendimiento ya había crecido bastante, bastante al punto de decir que tenía que casi que rechazar trabajo, pero por esto de no poder decir que no, me encontré en una situación en la que no podía rechazar trabajo porque no podía, porque no quería. Sí. Mis hijos, me sentía mala madre porque no los quería delegar a una niñera porque era peor. No me estaba dejando dinero el emprendimiento. Colin cae internado con una gastroenteritis aguda. Listo, cerré el estudio. Y ahí empecé con la fotografía, profesionalmente, ¿no? Ya lo hacía aficionadamente, Sí. amigos y tal. ¿A qué voy con esto? A mí me llevó unos 5 años, más o menos, que el emprendimiento creciera. Y en su auge, plum, lo cierro. Sí. Con la fotografía me pasó lo mismo. Con la fotografía empiezo, luego del estudio de diseño, empiezo poquito, más cliente, más cliente, más cliente, más cliente. Y cuando estoy así en el auge, decido cerrarlo. Entonces, también eso era un patrón que se había repetido. Y después juntando todo también, ¿no? Le decía también a la psicóloga que tengo miedo a crecer. Le digo, yo le echo la culpa que tengo miedo a no poder atender a mis hijos si mi emprendimiento crece. Entonces, como siempre mi prioridad era ser mamá y hacer cosas que me permitiera hacer la maternidad, entonces si ya necesitaba salir más afuera o si ya necesitaba esto o si ya necesitaba lo otro, no, se cerraba, ¿entendés? Pero con lo que cuesta construir un negocio, un emprendimiento y que funcione, yo iba y me daba el lujo de decir, bueno, no hago más eventos exteriores, ahora voy a hacer solo estudio. Y ahí vino la pandemia y ya, bueno, un poco, también fue justo un poco de la mano, ¿no? Y empecé otro emprendimiento que ese, bueno, sí, el emprendimiento de Blanchard fue más complicado, pero un poco fue asumir que no estaba siendo rentable, que me dolió con el alma porque fue algo que me pronosticó mi papá ya con mi idea. Ya. Y era darle la razón, pero bueno, aprendí un montón de cosas con ese emprendimiento y un poco también que ya no lo podía sostener viniéndome a España. Me iba a ser más costoso todavía estarle pagando a gente en Argentina que me cuide el stock, que me haga la logística y que todo, y ya si era poco rentable, porque yo no sacaba mi ganancia, pero era yo, y yo lo Menos para decidía, pagarle a alguien. menos para pagarle a alguien. Entonces, Claro. bueno, si yo no hubiese tenido el dinero salía de ahorros familiares, tal vez lo hubiese seguido. Pero como el dinero salía de ahorros familiares y tal vez había que resignar otras cosas de la familia para que yo siga manteniendo ese emprendimiento, pero me dolió mucho cerrarlo porque era como mi tercer hijo, como digo yo, Blanchard, porque fue un emprendimiento que me sacó de mi zona de confort. Ajá. Porque yo siempre diseño, fotografía, eso lo que estudié, lo que me gusta, lo que amo, Y Blanchard fue un emprendimiento en el que yo hice algo que desconocía totalmente, para lo que me capacité. Aprendí a hacer blends de té, porque yo quería hacer blends de mate. Para aprender a hacer los blends, me metí en el mundo de la bromatología, de los packaging, o sea, era un mundo totalmente desconocido para mí, que los códigos de barra, que los numeritos que tienen que tener porque es un alimento. Y nada, y yo todo lo que me decían que había que hacer lo hacía, o sea, nada me puteaba, temía por las puertas que se cerraban, porque me costó mucho más armar ese emprendimiento, pero yo creo que por lo que me costó también después me lamentaba horrores tener que cerrarlo. Claro. Registrar la marca, que yo antes no había registrado nunca ninguna marca, esa marca la registré a mi nombre, o sea, todo fue hecho de otra manera, así que aprendí un montón, pero bueno, mi papá ya cuando le conté la idea ya me dijo que no iba a ser rentable. O sea, me dijo, es que no es rentable, dice. Y te van a robar la idea. O sea, él me lo dijo porque, claro, yo no podía hacerlo yo al producto porque no tenía ni el lugar, ni el permiso bromatológico, ni nada para llevarlo a cabo. Entonces tenía que contratar una empresa que me armara la fórmula mía. Claro. Mi fórmula, que me la armara y que todo, que le pusiera mi nombre y todo. Y yo simplemente luego le pegaba, no, yo antes le mandaba el packaging listo y después era la reventa. O sea, era un producto mío, pero que estaba realizado por una entidad certificada. Entonces mi papá lo primero que me dijo, te van a robar la idea. Claro.
Papá, no, bueno, ¿qué pasó? Al mes de que yo lancé mi primer sabor, ellos lanzan una línea muchísimo más barata de blend para mate. ¿Me copiaron o fue casualidad? Nunca lo vamos a saber. Pero lloré, o sea, digo, la puta madre, o sea, realmente. Pero bueno, después ya cuando nos salió lo de venirnos a España y todo, que fue un proceso también largo, bueno, nada. Y Nico también, ¿eh? Eran mi papá y Nico las dos vocecitas que no es rentable, que no es rentable, que no es rentable, que no es rentable. Pero es el negocio del que me estás hablando, de ¿no? Blenciar, sí. Y ahora con lo que estás actualmente, tengo una pregunta que creo que es importantísima hacerte y es, ¿has llegado ya al auge en tu negocio? Porque entonces lo cierras también. No. O todavía seguimos, aún tengo community manager para tiempo. No, tenés community manager para tiempo, estoy en otro proceso. Okay. Siempre uno está aprendiendo y está creciendo. No estoy en el auge, todavía no estoy en donde quiero estar. Okay. Por lo menos no tengo la ganancia mensual que quiero tener. Aprendí a ponerme objetivos medibles, porque a veces uno sueña así, muy generalista, no. Hay que aprender más en los negocios y todo. Yo en realidad cuando me di de alta como autónoma, que acá en España muchos me decían, ¿estás segura? Ahí sí demuestras locura auténtica. Ser autónomo en España es lo mejor del mundo. Porque te conviertes en un superhéroe. Sí, es que yo tuve que esperar 4 meses el permiso para que extranjería me dijera que sí. Que sí que podía emprender, o sea, yo no le estaba pidiendo ni un peso a Europa, pero tuve que esperar 4 meses. Solo me dejan facturar para poder pagar impuestos, por favor. ¿Puedo aportar algo al país? Intentar facturar. Y bueno, 4 meses me puse feliz, empecé a trabajar. Estoy muy contenta en el poco tiempo, pero bueno, yo vengo, ¿no?, con un trabajo previo que vos mismo también ya lo conocés. Pero bueno, así todo, es como que yo siento que aquí he crecido mucho más rápido que en Argentina. Pero bueno, también tengo un repertorio de errores, ¿no?, que me ayudan, me sustentan para no cometer a veces los mismos errores, ya saber un poco por qué camino ir, que creo que eso también es algo que no valora, ¿no?, el emprendedor, que a veces los fracasos y todo, justamente te están dando herramientas para, bueno, lo ideal es no volver a cometerlos. Si la sabes ver, ¿no? Si la sabes aprender, porque hay quien la caga y no se da cuenta y no quiere aceptar que la ha cagado y no mira y no aprende, pero en realidad cada fracaso es una oportunidad de aprendizaje, está claro. Yo creo que sí. Cuesta a veces verlos, ¿no? Como te digo, Blenciar. Yo sentí que fue un fracaso y me hubiese encantado que haya funcionado. Pero es que mi papá tenía razón, o sea, tenía mucho costo, muy elevado. Y competía en Argentina, mi mayor competencia, aparte de ser esta empresa gigante que obviamente puede manejar mucho mejor sus costos, pero ellos usaban, por ejemplo, esencias, yo no usaba esencias, no usaba olor de canela, yo usaba canela y yo quería que el producto sea realmente lo que te decía que era la fórmula, te decía que tenía naranja, canela y cacao, tenía esos productos. No tenía una esencia de cacao. Entonces, claro, yo competía con el que le ponía esencia, que era mucho más barata. Claro. Y con las chicas, o los chicos, o lo que sean, que en su casa mezclaban cositas, armaban una bolsita, ponían un sticker, que en Argentina es muy normal. Claro. Acá no. Acá eso no se ve tanto, pero en Argentina es muy normal. Entonces, claro, yo iba a las ferias de emprendedor y todo con mi marca, con todo lo que tuve que pagar, con el packaging de bromatológico, que te sale un huevo, todo. Y claro, el producto tenía un precio. Con al lado la chica que una bolsita transparente que compró en el cotillón, le puso las hierbas, la sticker y lo va a vender ahí. ¿Qué costo tiene? Nada, claro. Entonces, claro, y la gente me decía, ¿por qué tan caro? Y no le podés explicar todo. Pero bueno, hacerlo bien me llegó a permitir cruzar, que la marca cruzó el charco antes que yo. Porque la marca se vendió en Francia y acá en España antes de que yo llegara acá. Así que la verdad que yo ahí sentí como ese premio de decir, bueno, hacer las cosas bien, te cierran muchas puertas, pero te abres otras que si lo haces mal no podés. Por eso te digo, aprendí un montón. O sea, yo quiero creer que aprendí un montón, sigo aprendiendo cosas y ahora lo que me pasa es que estoy en un mundo nuevo. Estoy con una moneda nueva, que es el euro. Yo antes tenía el peso y el dólar, porque en Argentina tenemos un lío de costos con peso dólar.
estoy con valores nuevos, con competencia nueva que desconozco mucho, con clientes también, personas que son diferentes al trato y todo que en Argentina. Entonces también digo, me permito equivocarme. O sea, y me di a mí misma un año de prueba. O sea, no se lo he dicho a mis clientas, bueno, vos sos cliente, pero tanto me asustaron que se iba a ser autónoma, que yo dije, bueno, le digo a Nico, a Nico, mi pareja, le digo, bueno, le digo, me están diciendo esto y lo otro, le digo, ya la chica, le digo, son todos eran autónomos, los que venían y me decían, pero vos estás segura, mira que los impuestos, mira que esto, mira que el otro, yo digo, pero joder, o sea, ¿no estás contento que sos autónomo? Se ve que no. Entonces, yo le digo a Nico, bueno, probamos 6 meses o un año, y si veo que no me deja, no me deja. O sea, digo, bueno, ahora es como que ya le doy menos vuelta, ¿no? Cuando algo no funciona, digo, bueno, no me encapricho que tiene que funcionar. O sea, Claro. no es que tengo que quedar bien con nadie, tengo que quedar bien conmigo. Y yo creo que va por buen camino, pero si no hubiese ido por buen camino es aprender, porque yo le pregunto a la gestora, le digo, si yo mañana me quiero dar de baja de autónoma, ¿se puede? Sí, por supuesto. Y me buscaré un empleo, o sea, como la mayoría de las personas. No va a pasar. No va a pasar, no ya te creo. lo digo. O sea, está muy bien tener esa puerta abierta, pero no creo que vaya a pasar. Por cierto, yo no sé si os estáis fijando, yo la estoy dejando que hable ella porque pues puede hablar, ¿no? Tiene para contar. Espero que estéis viendo el episodio con papel y boli, porque hay un montón de aprendizajes que está diciendo, probablemente algunos sin darse cuenta, seguramente, porque cuando estás contando tu historia, cuentas tu historia, ¿no? Pero hay un montón de cosas que luego vamos a desgranar en la tertulia que haremos con Cesc y en el blog y demás. ¡Ay, Dios! Porque hay un montón de aprendizajes en lo que estás diciendo. Y bueno, por ir cerrando, ¿qué conclusión sacas de toda esta historia que has contado? ¿Qué aprendizajes? O sea, te voy a poner la pregunta de examen, ¿no? Porque digo, seguramente hay aprendizajes que ni eres consciente, pero bueno, ¿cuáles sí eres consciente? Acabas de decir uno clarísimo, ¿no? Tengo que contentarme a mí, no a los demás. Entonces, pues, si al final esto no va, mientras yo esté bien. ¿Qué más has aprendido de todo esto que has contado? Es que creo que eso encierra todo, porque es lo que más me Sí. hacía sufrir. El tratar de agradar a todos siempre es lo que más me llevaba, o sea, los clientes, y a veces que yo decía, no digo, joder, o sea, me estoy poniendo mal por decirle que no a un fulano que ni conozco, o me estoy poniendo mal, o sea, ni siquiera era mi papá, mi mamá, que poner que son personas súper importantes para mí, mis hermanos, mi pareja. Y yo digo, eso que dijiste, que eso fue lo que me encierra todo. O sea, aprender a quererme yo y hacer pausas, detenerme en el camino. No seguir, porque tengo mucho trabajo, porque los hijos, porque la familia, no. Ahora soy mucho me hago una pregunta muy extremista, A ver. muy extremista, pero que me sirve para darme un sopapo en la vida a veces. Y si me diagnosticaran algo que sé que en un año o en 5 meses me voy a morir, si estoy donde quiero estar y con las personas que quiero estar. Cada tanto me hago esa pregunta, he perdido varios seres queridos y entonces como que nadie tiene la vida comprada, como lo has dicho vos en otras oportunidades, pero a veces uno se deja llevar por la rutina, por la vida, por las preocupaciones. Y vas como en piloto automático, ¿no? Como vos lo has dicho también a veces, Sí. salvando, tapando agujeros, y no, soy muy aprendí eso, a detenerme, a analizar, lo suelo hacer para mis cumpleaños. Para mis cumpleaños suelo hacer un balance y ponerme nuevos objetivos, a ver qué pensaba un año atrás, qué logré, en qué me falta trabajar. Porque yo estoy convencida de que también aprendí eso, ¿no? Si yo no soy esa persona que quiero ser, no en quedarme en que, bueno, no soy. No. ¿Qué herramientas me faltan a mí para ser como ella? ¿Qué tengo que ser yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué herramienta tengo que aprender a usar para ser como esa persona? Entonces, y ahora lo que aprendí también es no a compararme o a mirarme con cualquier persona. Ajá. Aprendí a ser crítica en esas que elijo, o sea, esas 3 chicas que admiro, que son mis mentoras, que un poquito no de celo,
celo profesional de decir, ay, qué lindo, o sea, quiero llegar ahí, pero también analizar cómo llegaron hasta ahí. ¿Me entendés? O sea, compararme, pero críticamente. Sí, sí, no ver solo la parte que brilla, sino también ver qué precios han pagado para llegar ahí. ¿Qué precios y han si pagado? tú estás dispuesto a pagarlos. Yo estoy, claro. Yo analizo mucho. O sea, yo creo que la terapia me enseñó mucho a analizar por qué soy así, por qué respondo así, por qué me pongo así, por qué le dije eso a mi hijo, por qué me molesta esto de mi marido, por qué, o sea, charlo mucho conmigo misma. Me parece una conclusión perfecta. Oye, gracias por esta charla y por todo lo que nos has explicado y enseñado. Insisto que sacaremos muchas lecciones, muchos aprendizajes de toda esta historia. De lo que no hay que hacer. También, claro, de lo que no y de lo que sí, de todo, gracias. Y bueno, y como digo en casi todos los episodios, porque tengo la suerte de entrevistar amigos, gracias por todo lo demás, gracias por tu amistad, por tu colaboración, por todos los ratitos que pasamos juntos, que siempre suman mucho. Sí, sí, sí. Y yo sigo haciendo terapia, teniéndote cerca. Eso haremos. Bueno, y me quito las gafas ya para hablaros, para despedir y deciros que hasta aquí este episodio de Hasta los cojines de sobrevivir, verano cojinero. Recuerda que el problema no es estar harto, lo jodido es seguir siendo un mago que vive como un mendigo. Chao. Adiós. Sí. Tratar coño en muchas cosas. Bueno, tú mismo. Eso ya está grabando, ¿no? Sí, ya está grabando. Vale, lo de hasta el coño era una toma falsa, ¿vale? Eso no sirve. Buenas, ¿qué tal? Hola, Ernesto. Muy bien, aquí grabando. No pasa nada, tranquilo. No pasa nada. Después Tranquilo. se pone pausa. Un día de estos te grabamos a ti, que ya te acuerdas que te lo dije.